Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a tejer estas flores tejidas a crochet. Miren qué linda. La pueden utilizar para realizar cualquier proyecto. En este video les voy a enseñar a tejerla de un solo color y si quieren también cómo hacer el centro de otro color. Así que los materiales que vamos a utilizar para el día de hoy, estos 3 tonos de hilo, como un zapote amarillo y rosado fucsia. Son de algodón mercerizado, son lana. Bien. Voy a utilizar agujeta 2.5 tijeras. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es anillo mágico. Vamos a hacer el nudito. Ahora vamos a hacer 6 medios puntos. Seis medios puntos. Cerramos el arito. Entonces vamos a cerrar aquí en el primer medio punto con punto deslizado. Y vamos a comenzar aquí haciendo aumento. En cada medio punto vamos a hacer 2, que serían en total 12 medios puntos. Entonces en el primer medio punto cierro con punto deslizado. Entonces cerré con punto deslizado, paso al siguiente punto deslizado y aquí voy a comenzar 5 cadenetas, 4 y 5. Pero antes déjenme mostrarles cómo van a hacer cuando quieran tejer el centro de otro color. Tejemos lo mismo. Miren, ya corté aquí. Entonces cerramos en el primer punto aquí con un punto deslizado y hacemos el nudito. Y lo tejemos ahora, que ya que vean que es lo mismo y ya aquí cortamos. Entonces vamos a seguir con haciendo los pétalos. Entonces 5 cadenetas y lo vamos a tejer del mismo color. Y vamos a hacer entonces 3 lazadas y en el mismo espacio vamos a hacer punto alto con 3 lazadas. Ya van 3, son 4 puntos altos con 3 lazadas en el mismo espacio. Vamos de a 2. Y luego 2. 5 cadenetas nuevamente. En el mismo espacio. Hacemos punto deslizado. Vamos al siguiente, medio punto, punto deslizado.
Luego voy al siguiente. Entonces aquí es que voy a comenzar a hacer el otro pétalo. Repito lo mismo, 5 cadenitas. En el mismo espacio, 4 puntos altos con 3 lazadas. Saco 2, saco 2 lazadas, 3 lazadas en el mismo espacio, saco de a 2, cuatro puntos, 5 cadenetas, punto deslizado, miren, en el mismo espacio, punto deslizado para cerrar el segundo pétalo. Entonces voy a dejar este medio punto y luego en el próximo comienzo lo mismo, 5 cadenetas y luego los demás pétalos. Entonces ya aquí estamos. Estas son flores grandes. Si quieren esa misma, más pequeña, en vez de darle 3 lazadas, le hacen una sola y queda más pequeña. Entonces vamos a hacer la otra cuando es cambiando el color. Ya tenemos la misma. Entonces esto lo vamos a esconder aquí. Entonces miren, para hacer el otro color, ya tejimos el centro, ya les mostré. Vamos a coger este. Vamos a tejer las mismas cadenitas. 2, 3. Vamos a contar este como una cadenita porque mire es grande. 5. 3 lazadas. Y vamos a ir escondiendo el hilo rosado. Sacamos 2. Cuatro puntos.
5 cadenetas, cerramos aquí. Punto deslizado, punto deslizado y comenzamos aquí. Terminamos aquí, voy a hacer un punto deslizado aquí, que no dejo, y aquí corto y paso el hilo del otro lado. Espero que te haya gustado el tutorial del día de hoy. Déjame en tus comentarios para qué proyecto lo usaría y si lo tejería de este color, de este tamaño. Gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.